del ver, donde analizáis la situación juvenil y la etapa de juzgar en la que actualmente se encontraría la organización. Nos proponéis, bueno, pues en ese juzgar hacerlo con la realidad y junto a otros colectivos, concretamente en una mesa redonda que pretende recoger la experiencia, el trabajo de otras organizaciones y así buscar entre todos gestos de esperanza, nos decís, para que a través de esta campaña seamos agentes de cambio. Nos invitáis a difundir y asistir esta mesa redonda el próximo 8 de mayo a las 5:30 exactamente en el Centro Cívico Norte. Tenemos una cita, ¿verdad?, con esa transformación que debe empezar evidentemente desde la sociedad y que además, como siempre, siguiendo con esa filosofía de la JOC, de la organización, queréis bueno, pues, hacer partícipes de ese cambio y de esa transformación a otros colectivos, seguir trabajando en red. Sí, nosotros lanzamos la campaña, empezamos en 2014, con Luchemos el presente para ganar el futuro, viendo un poco la realidad juvenil, ¿no?, de trabajos precarios, de cada vez menos opciones a becas, ¿no?, a estudiar, de cada vez más privilegios, ¿no?, para estos derechos que son para nosotros básicos, ¿no? Entonces comenzamos con la etapa del ver y después de analizar un poco eso, como tú bien has dicho, pues ahora estamos con la mesa redonda. Eso por un poco por vivirlo en comunidad, ¿no?, por vivir, por compartir nuestra experiencia y no verlo solos, ¿no?, como nos propone la sociedad, un poco individualismo y un poco competitivo, pues para que sea un poco compartido la experiencia de todos los colectivos, ¿no?, pues y un poco para compartir, vivir, debatir. Efectivamente, esta iniciativa que, como bien comentáis, se halla enmarcada, integrada en la campaña de la organización 2014-2016 y que, bueno, que ya os ha permitido, ¿verdad?, avanzar en este trabajo. A estas alturas el diagnóstico, bueno, pues no es muy optimista, ¿verdad?, es crítico, pero siempre constructivo. Sí, así es. Bueno, en la etapa del ver vimos la realidad de los jóvenes y la realidad no es buena. Aún así, nosotros siempre queremos ver la esperanza que buscamos, ¿no? Y que esa esperanza puede transformar la realidad. Reivindicando además la dignidad de las personas, que son las que pueden, os decís, ganar el futuro. Un lema, por cierto, ya presente en las movilizaciones del pasado 1 de mayo, ante un escenario de insolidaridad estructural, resituar a la persona en el centro de la actividad en todos los órdenes, la económica, la política, la de las relaciones laborales, la del trabajo. Incluso los grupos de iniciación han trabajado en lo que para ellos significa esa Jornada Internacional del Trabajo a través de esas fotonovelas, ¿no? Se ha intentado dinamizar absolutamente, bueno, pues a todos los ámbitos dentro de la JOC. Sí, para nosotros el trabajo, pues, como en su definición, dignificador, ¿no? Y creemos, bueno, que en esta sociedad, pues, se está convirtiendo más bien en un producto o en un fin para el consumo, ¿no? Para el destino es el consumo al final, ¿no? Y para nosotros es totalmente lo contrario, no es un derecho, no es dignificación de la persona, es nosotros poder desarrollarnos, nuestros dones y además ponerlos también al servicio, ¿no?, de los demás. Y vemos que está siendo al contrario, ¿no?, que está siendo para consumo individual y además nos está precarizando cada vez más, ¿no?, y nos está haciendo un poco esclavos, ¿no? Entonces hemos trabajado un poco para darle la vuelta a todo eso. Repensando un trabajo decente que construya humanidad, por parafrasear, bueno, pues el título de ese comunicado que publicaba la organización por ese 1 de mayo, un texto en el que, bueno, nos describís bueno, una situación sencillamente, además así lo definís, inadmisible, ¿no? Esto no puede continuar así, esta deriva que además afecta a todos los órdenes. En la última publicación de la organización, perteneciente al mes pasado, ese número 32, por ejemplo, nos habláis de la crisis ecológica y es que también nos tenemos que poner en esa mirada, en esa perspectiva, algo que nos llevan anunciando y pregonando grupos ecologistas en las últimas décadas, pero bueno, a lo que parece que la comunidad internacional pues no escucha, ¿no? Últimamente también creemos que nos escuchan en muy pocos ámbitos y el ecológico pues es uno de ellos. Y cuando la dignidad de la persona no se escucha ni en un ámbito ni en otro, es que no se puede admitir. Entonces hemos visto que es importante reivindicarlo en todos los ámbitos, tanto económicos, políticos, sociales, ecológicos, todo. Que, en fin, que nos toca todo a la persona. Efectivamente, y además, bueno, pues esta mesa redonda, igual que esa campaña, esa fase en la que estáis ahora de juzgar después del ver,
pues evidentemente enlaza a la perfección, ¿no?, con otras iniciativas, por ejemplo desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, impulsada por varias organizaciones, entre las cuales se encuentra también la JOC, pues originaba esa coordinación regular y creaba ese espacio continuado de reflexión y diálogo que, bueno, pues ha seguido propiciando el trabajo en red del que hablábamos al principio en la diócesis, por ejemplo, y esto ya se reflejó en, bueno, pues esa gran cantidad de actos celebrados por toda España el pasado 7 de octubre con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Es decir, esta es la lucha, ¿no?, que está en el ADN de la JOC, ¿verdad? Exactamente. Y como Iglesia también pues pensamos que, siguiendo el estilo de vida de Jesús, ¿no?, lo más coherente es también eso, ¿no?, pues el dignificar el trabajo y la comunidad, ¿no?, y el unirnos todos para eso, como he dicho antes, ¿no?, que no caigamos en el individualismo y además sentirnos nosotros inútiles o, ¿no?, que no podemos. Entonces, como Iglesia, pues también pensamos que uno de los pilares es la dignidad de la persona, ¿no?, entonces a través del trabajo también es importante. Y esa unión, pues creo que es la que da un poco el impulso para transformar algo, ¿no? Y por repasar un poquito, aprovechamos la agenda con vosotras, la agenda de la JOC. El mes pasado, 5 militantes de Córdoba asistían a esos encuentros de abril de la organización en Madrid. Y bueno, nos recordabais que lo que de verdad une a las personas es el mundo de las experiencias compartidas. De hecho, de esos encuentros de formación con casi 60 jóvenes de 14 diócesis distintas, traían estas personas muchísimo de vuelta, además de profundizar en la acción como herramienta fundamental para dar voz a los jóvenes en la sociedad. También en ese cómo surge la Iglesia y, bueno, en el por qué surge la JOC dentro de la Iglesia, ¿verdad? Algo que sigue siendo, pues, interesante y fascinante, tanto para las personas que entran a formar parte de esa gran familia que formáis, como también para aquellos que se acercan, ¿no?, a la organización o que la ven desde fuera, ¿no? Sí, así es. En los encuentros de abril se trabajan temas que sea de donde sea, de Córdoba o de donde sea, la realidad que te está tocando es la misma. Claro. Entonces, mediante la experiencia que a lo mejor aporta cada ciudad o cada zona, se van enriqueciendo todos. Entonces es un aprendizaje colectivo brutal, porque en 3 días aprendes muchísimo y lo pones al servicio y lo compartes prácticamente todo. Para no sentirte solo también. Claro. Para ver que no eres tú el que está siendo tratado de esta manera, o es porque eres un inútil, o es porque no te han salido las cosas, ¿no?, sino que es una cosa sistemática, un poco que está pasando a todo el mundo ahora mismo, actualmente. Y por eso, bueno, pues decidís y además acertadamente implicar, ¿verdad?, involucraros también en iniciativas conjuntas. Y bueno, pues hace muy poquito, de una lucha que ya lleva meses produciéndose por el acondicionamiento de las pistas deportivas en Moreras y Margaritas, ¿verdad?, bueno, pues se conseguía que el delegado del Ayuntamiento y los técnicos del Patronato Municipal de Deportes, bueno, pues pisasen realmente el terreno para conocer, bueno, pues esas instalaciones y esas deficiencias que presentan. De ahí se ha podido arrancar ese compromiso para arreglar las pistas públicas, las pistas amarillas, el poli, la de la Colonia de la Paz. Es decir, se puede conseguir mucho, ¿verdad? Y además, gracias a iniciativas, por ejemplo, como esta, en la cual os unís también con otras organizaciones como Barrios Despiertos o la Asociación de Mujeres de la Esperanza o la Escuela Deportiva Moremar, nos recordáis que se puede hacer mucho en equipo por parte de organizaciones de muy diferente perfil, pero también nos habláis de esa juventud que se implica, ¿no?, y que no suele ser, por desgracia, la imagen que se nos vende habitualmente, ¿no? Exactamente. Nosotros trabajamos con jóvenes habitualmente, ¿no?, y el medio también, un poco de llegar a ellos el deporte, a ellos les motiva mucho, ¿no? Y también un poco por visibilizar que los jóvenes actualmente no están como se nos pinta, ¿no?, de pasotas, de que vamos al lujo, a divertirnos, ¿no?, sino también que estamos implicados en cosas, ¿no?, y que nos movemos también claro, depende de nuestra edad, también nos motivan unas cosas u otras, ¿no?, pero nos movemos, ¿no?, y luchamos por lo que creemos que puede transformar, ¿no? Entonces, ahí un poco se demuestra que hay otro tipo de sociedad, y más en Moreras y Margaritas, que son barrios un poco más, parecen marginales, ¿no?
Bueno, y además tenemos aquí ese maravilloso ejemplo también de Frangea, que es quien ha hecho posible este encuentro hoy aquí. Aprovechamos también para preguntaros, bueno, ¿cómo comienza este camino dentro de las Juventudes Obreras Cristianas? Y bueno, ¿cómo decidís dar el paso, no solo, como decíamos antes, mirar desde fuera y admirar lo que se hace, sino también, bueno, pues aportar ese granito de arena y entrar a formar parte de esta familia? Pues, ¿cómo conocimos la JOC? Sí, ¿cómo entráis vosotros en la JOC? Yo la conocí a través de los campamentos y el trato que recibes es cariño, amor, y cuando ves que se fijan en ti, que eres importante y te dignifican, te hacen sentir protagonista y tú sabes que tú eres la protagonista de tu vida, pues eso no te lo puedes guardar para ti, eso tienes que transmitírselo a los demás, ¿no? Y ese compromiso que tú tienes con el movimiento, yo creo que es algo que te nace solo cuando ya lo conoces, ¿no? Yo no me puedo guardar para mí todo y que nadie lo conozca, eso tengo que transmitirlo a los demás también. Todo lo que recibes lo quieres dar, ¿no? Es mucho lo que se comparte, ¿no?, en esa comunidad. Sí, además yo también, cuando era más pequeña, lo que yo empecé, te llama mucho la atención la energía que tienen los militantes, ¿no? Nosotros entramos con otros monitores y la energía, la diversión que tienen, ¿no? Entonces eso te engancha mucho, luego ya vas profundizando, ¿no? Y ves que hay mucho trasfondo detrás, mucha vida conjunta, muchas cosas que normalmente en la vida diaria no se ven, ¿no? Y reflexionas sobre muchas cosas que en realidad te tocan y ahí a mí me fue enganchando y ya pues eso es como bien dice Rosa, ¿no? Lo quieres compartir. Continúa ese trabajo, ¿verdad? Esa próxima cita del 8 de mayo va a permitir seguir avanzando dentro de ese periodo de juzgar y después continuará, ¿verdad?, esa búsqueda y ese análisis, ¿no? Sí, así es, esto no se acaba, es siempre un proceso continuo que no puede pararse porque la realidad es la que es y no se puede permitir que el proceso pare y no se continúe luchando. Y para ello también es muy importante no solo que conozcamos, ¿verdad?, que nos interesemos por la actividad que realizan organizaciones como la JOC, sino también que colaboremos. Hace ya tiempo, en anteriores entrevistas, con algunos compañeros y compañeras de la organización, hablábamos de ese JOC Funding, que es, bueno, una de las maneras que tenemos de colaborar también, ¿no?, con todas esas actividades que ponéis en marcha y que ayudan y llegan a tantísimas personas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros colaborar incluso sin pertenecer a la organización para que sea posible materializar tantísimas iniciativas? Pues hemos lanzado, bueno, tenemos un Colabora, que es una revista a la que, bueno, tú te recibes la revista y por esa revista pues tú aportas mensualmente o no sé si anualmente una cierta cantidad, ¿no? La revista puede ser simbólica, simplemente también es porque nosotros no recibimos ninguna subvención ni ningún tipo de... Somos nosotros los que hacemos la JOC, ¿no? Entonces somos jóvenes, la mayoría estudiantes, la mayoría en paro, simplemente es por permitir que estos proyectos se hagan a cabo, ¿no? Las escuelas deportivas, no sé, tener un local donde poder hacer talleres, donde poder hacer un campamento, ¿no?, que muchos niños no se lo pueden permitir. Entonces, a través del Colabora, por ejemplo, hay ahora el JOC Funding, ese tipo de cosas, pues la página web también se puede ver. Muchas maneras, efectivamente, en la página web, en ese blog de la organización, en su perfil de Facebook, que doy fe de verdad, que está permanentemente actualizado y lo decimos porque lo hemos estado mirando y documentándonos hasta hoy mismo y efectivamente tenemos ahí toda la información que podamos necesitar y más. Ahí, por supuesto, nos encontramos con esa invitación, ¿verdad?, esa cita del próximo 8 de mayo, esa mesa redonda dentro de la campaña nacional a nivel estatal Luchemos el presente para ganar el futuro. Bueno, pues si os parece podemos, Laura, Rosa, hacer una invitación para que todas las personas que nos estén viendo pues acudan al Centro Cívico Norte y no falten entre las 8:15, las 8:30, ¿verdad?, a que comience esa experiencia, que también puedan nutrirse y, bueno, como decía Rosa antes, aportar también, no solo lo que recibo, sino también lo que puedo dar, ¿no? Exactamente. Podemos invitar a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Sí. Recordamos, 8 de mayo, lo tenemos, bueno, pues ya muy cerquita, estamos ya poquito a poco acercándonos peligrosamente, estamos a miércoles, es 5 de mayo, bueno, pues lo tenemos ya este fin de semana, ¿verdad? Ahí esa cita en el Centro Cívico Norte, entre las 8:15 y las 8:30, para que nadie se retrase. La hora es las 5:30.
Ah, pues yo he dicho, vale, pues yo lo he dicho entonces mal, perfecto, las 5:30. Vale, se ha cambiado de hora, pues perfecto, corregido. Esta es otra de las maravillosas cosas que tiene el que estemos en directo, ¿verdad? Que cualquier dato, cualquier cambio de hora lo podemos subsanar. Bueno, pues entonces más tempranito, ¿verdad? Para dedicar toda la tarde, ¿verdad? A esta cita a las 5:30 en el Centro Cívico Norte, así que nada, tenemos que colaborar y bueno, pues implicarnos en esta lucha con los miembros de las Juventudes Obreras Cristianas de Córdoba. Laura, Rosa, os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros y de verdad encantadísimos de haberos conocido y deseamos de corazón que esta experiencia os anime a que volváis a acompañarnos en diferentes ocasiones, que sabemos que siempre es mucha la actividad que tenéis en marcha. Nosotros invitamos a que vayáis a la mesa y muchísimas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a vosotras y bueno, nosotros lo reiteramos, Centro Cívico Norte, 5:30, el próximo 8 de mayo, mesa redonda dentro de la campaña Luchemos el presente para ganar el futuro. Nos vamos a quedar ya con las imágenes que nos dejaba ese espectáculo de danza que conmemoraba, como todos los actos que se vienen preparando desde el pasado 30 de enero, el 50enario del Conservatorio Profesional de Danza